Bienvenidos a la clase de Ética en el cuidado de sí y del otro para los alumnos del primer semestre del Bachillerato Digital 266. El contenido que abordaremos en este video es: ¿quién decide la manera en que me relaciono con otras personas? La autonomía y la heteronomía al decidir cómo relacionarse. Bueno, en primer lugar, para ustedes poder decidir cómo relacionarse con otras personas, tienen que conocerse a sí mismos. Para eso deberán de generar una lista con las fortalezas y debilidades en las habilidades educativas y psicomotoras. Es importante que ustedes primero deban conocerse a sí mismos para que sean conscientes de cómo se perciben y de cómo esa percepción afecta a la relación más importante que tendrán ustedes, que es consigo mismos. ¿Alguna vez han escuchado la frase, tu libertad termina hasta donde comienza la mía? Esta frase es muy importante porque nos menciona que cualquier persona puede hacer cualquier actividad que desee siempre y cuando no afecte a otras personas. Un ejemplo que podemos aplicar en casa serían dos hermanos intentan realizar diferentes actividades que se contraponen entre sí, como sería el hermano mayor requiere estudiar para un examen y el hermano pequeño quiere escuchar música. Si se hace de una manera incorrecta, pues estas dos actividades no dejarían al otro, cada actividad no dejaría al otro realizar la actividad que desea. Se tiene que llegar a un punto de acuerdo para que los dos puedan realizar sus actividades sin afectar al otro. ¿Cómo podría funcionar en este caso? Que el hermano pequeño o el hermano que está escuchando música utiliza audífonos, de esta manera oye música y no afecta al hermano que tiene que estudiar. En el ejemplo que mencioné anteriormente, la situación se pudo resolver de manera sencilla, pero no siempre las cosas son así de fáciles. Una situación en la que podemos ver esto sería la siguiente. Todos sabemos que tenemos derecho a la atención médica, a la salud, pero también los trabajadores de la salud tienen derecho a ser retribuidos por el trabajo que realizan. Entonces, si en un hospital los trabajadores de la salud se van a huelga, ¿cuál derecho tiene que prevalecer? ¿El derecho a la salud de los pacientes o el derecho a recibir lo que se merecen por el trabajo que desempeñan de los doctores? Para ahondar más a fondo en este tema, primero tenemos que saber qué es la libertad. La libertad es la capacidad que tenemos de elegir entre dos o más posibilidades de acción. Esto implica que para ejercer la libertad debemos tomar decisiones propias y la forma de hacerlo es desarrollando nuestra propia autonomía. Para poder conocer y poder ampliar más el concepto de libertad, hay dos conceptos muy importantes que debemos de tomar en cuenta. Uno es la autonomía y otro es la responsabilidad. Más adelante veremos por qué sí son importantes estos dos conceptos y cómo es que se van relacionando entre sí para poder darnos un concepto más claro y conciso de la palabra libertad. Bien, veremos dos conceptos muy importantes que influyen y que se tienen que tomar en cuenta por esa razón. Son heteronomía y autonomía. Son dos conceptos completamente opuestos, puesto que heteronomía es la conducta del sujeto que es gobernada por agentes externos, moral e intelectualmente es dependiente de los demás. Un ejemplo que podemos encontrar muy claro serían los niños pequeños. Los niños pequeños no tienen la capacidad de elegir todavía. Es por ello que sus padres les proveen la comida, les proveen actividades recreativas e incluso otras actividades como pueden ser la religiosa, los valores, creencias. Todas estas actividades son influenciadas o de cierta manera dependen de un agente externo, no dependen del niño porque él todavía no tiene esa capacidad. Ahora, bien, el concepto de autonomía es completamente lo opuesto. En autonomía el sujeto se gobierna a sí mismo moral e intelectualmente y depende de sus propias reglas. Esto pasa conforme vamos creciendo. Todas esas decisiones que antes recaían en nuestros padres, como la comida, como las creencias, las vamos adquiriendo nosotros y nos vamos volviendo más autónomos. De esta manera es como estos dos conceptos están ligados pero también son completamente opuestos. Conforme vamos creciendo,
vamos adquiriendo libertad y responsabilidades. Ahora tienes la posibilidad de elegir la comida que quieres consumir, pero tienes la responsabilidad de buscarla tú mismo. Como cuando queremos ser independientes y ya no queremos obedecer las reglas que están en casa de nuestros padres y decidimos salir a buscar un trabajo. ¿Qué pasa en el trabajo? Que debemos atenernos a las condiciones de la empresa o del jefe. Ahora, si creamos nuestro propio negocio, tenemos que atenernos a las necesidades que tiene el cliente. Es decir, las reglas están dentro de la vida cotidiana. Vamos descubriendo que estas reglas están en todas partes. En algunos casos están escritas y pueden ser llamados códigos. Un ejemplo de algunos códigos pueden ser la constitución política, los reglamentos de tránsito, entre otros documentos que ustedes que pueden ir encontrando en la vida cotidiana, en los que a los que cada persona tiene que adaptarse para de esta manera tener una convivencia más saludable y sin violentar las libertades de otras personas. También te darás cuenta que muchas veces estas reglas no están escritas, sino que simplemente tienes que adaptarte a las circunstancias en las que estás. Muchas veces tendrás que crear estas reglas tú mismo, porque aunque no haya reglas escritas para ciertas cosas, siempre tiene que haber reglas para que las cosas puedan funcionar. Un ejemplo claro sería la amistad, el noviazgo. No hay una regla escrita para poder mantener una relación sentimental con otra persona, pero para que esa relación funcione, siempre tiene que haber reglas. Autonomía, heteronomía y toma de decisiones personales. Como ya vimos, las reglas son una parte fundamental para la sana convivencia entre distintos grupos sociales. Ahora, también debemos de tomar en cuenta que no todas las reglas que ya están establecidas toman en cuenta distintos componentes o distintas características. Entonces es ahí donde nosotros podemos crear, modificar o dialogar acerca de distintas reglas y ver cómo nos conducimos en el ámbito cotidiano, en el día a día, para así llegar a una sana convivencia con nuestros compañeros de clase, con nuestra familia, con amigos en general. Es importante también que tengamos en cuenta qué son las decisiones. La toma de decisiones ha acompañado al ser humano desde los primeros años de vida hasta el final de ella. La llevamos a cabo con acciones tan pequeñas como tal vez elegir qué ropa me voy a poner hoy, elegir qué par de tenis voy a llevar, hasta decisiones tan importantes que pueden cambiar el ritmo de nuestra vida, como podría ser la carrera que quiero estudiar, el trabajo que voy a elegir. Todo este proceso es complejo y la toma de decisiones y la autonomía son dos conceptos totalmente ligados y muy importantes porque a final de cuentas son los que nos ayudan a tomar decisiones correctas partiendo desde una autonomía, es decir, tomar decisiones siempre y cuando nosotros estemos de acuerdo con ellas. Estos tres conceptos son muy importantes y los tres se relacionan bastante porque la toma de decisiones personales está influida tanto por la autonomía como la heteronomía, porque a final de cuentas las decisiones las tenemos que tomar desde un punto autónomo, es decir, donde nosotros elijamos lo que queremos hacer, estemos de acuerdo con lo que queremos elegir o tomamos en cuenta las consecuencias de esas decisiones, pero también partiendo desde aquella heteronomía o de aquellos reglamentos que ya están establecidos por la sociedad, ya sean con reglas escritas, llamados códigos, como podemos hablar de la constitución política, como las leyes de trabajo, entre otras, o también reglas no escritas, como las que ya habíamos mencionado, que se establecen en relaciones más informales. Entonces, este proceso de toma de decisiones va de la mano con estos dos conceptos, autonomía y heteronomía. Partiendo desde los conceptos de autonomía y heteronomía, ¿ustedes cómo se considerarían? ¿Una persona heterónoma o autónoma? Lo más seguro es que responderán que en algunas ocasiones una y en otras otra. ¿Por qué? Porque en México el marco legal dice que podemos ser unas personas autónomas, ser unas personas que eligen lo que quieren, siempre y cuando respetemos las decisiones de otros o respetemos aquellas libertades de otras personas.
podemos tomar cualquier decisión que queramos sobre nuestra vida, siempre y cuando esta decisión no sea algo ilegal. Todo este conjunto de leyes y todo el marco legal eh, establece que nadie puede menoscabar tu libertad. Si eso pasa, estarían incurriendo en un delito, porque a final de cuentas la libertad y la autonomía y la heteronomía hasta cierto punto es para todos. Y es por eso es que abrí esta presentación con la frase que les puse al principio. Tu libertad termina hasta donde empieza la de otros. Y esto es aplicable a cualquier persona, así que todos debemos de ser respetuosos con las libertades de otros y hacer valer nuestra libertad y nuestra facultad para tomar decisiones. Esta fue la presentación de la materia de ética en el cuidado de sí y del otro para los alumnos de primer semestre del Bachillerato Digital 266. Muchas gracias.